actividad. Ahora nos vamos a meter un poco en el mundo de la política, pero también un poco en el mundo de la producción. Siempre lo hacemos, cada vez que tenemos la posibilidad de charlar con él, a quien agradecemos, sí que es el diputado provincial Luciano Bugallo de la Coalición Cívica, obviamente que forma parte de Juntos por el Cambio, y vamos a charlar acerca de diferentes cuestiones. Primeramente, vamos a tocar un poco la faz política, aunque también la faz productiva, porque hay novedades al respecto, hay inquietudes también al respecto, algunas que nos hicieron llegar algunos productores, sin ir más lejos, y por eso le hemos convocado a Luciano Bugallo. ¿Cómo está, Luciano? Buen día. Aquí Eduardo lo saluda desde Radio del Centro de Chivilcoy. ¿Cómo va? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Eduardo? Muy buenos días. Gracias por esta comunicación. Por favor, Luciano. Bueno, ¿cómo arrancó el año políticamente? A ver, ¿qué análisis primeramente ha hecho, en lo personal, ¿no? Obviamente, de lo que fue, por ejemplo, el discurso de Kicillof y hacia dónde se apunta, ¿sí? En lo que se refiere a la provincia de Buenos Aires? A ver, primero tengo que reconocer que no fui al discurso de Kicillof del lunes, porque por constitución corresponde que el inicio de sesiones ordinarias y que el discurso del gobernador sea el 1 de marzo. El Sí. 1 de marzo es cuando coincidía justamente siempre coincide con el discurso del presidente, en este caso el presidente Milei. Y el gobernador decidió pasarlo al lunes para tener, valga como decir, la última palabra, y montar un show casi más electoralista, un show político, que un discurso de un gobernador que inicia justamente las sesiones ordinarias. Se llamó cuarto intermedio el viernes, se votó de una manera totalmente irregular, de hecho nadie levantó la mano como para votar pasar al lunes, y yo, como no estaba de acuerdo y no pensaba prestarme ese show, por supuesto no participé y no estuve el lunes. Por supuesto lo seguí por redes, lo seguí después, vamos, lo vi por YouTube, porque corresponde saber qué es lo que fue lo que dijo. Y uno esperando que te digan, bueno, a ver, terminó 4 años de mandato, empieza el segundo mandato, recibimos la provincia de una manera, dejamos esto, retomamos de esta manera, pensamos hacer esto en estos próximos 4 años. De la legislatura necesitamos tal o cual medida que nos acompañen en esto, esta es la provincia que nos imaginamos, esta es la hoja de ruta, y la verdad que no nos encontramos con nada de eso. No sabemos qué van a hacer para enfrentar la inseguridad, no sabemos qué van a hacer en materia de infraestructura. Todo el discurso fue apuntado simplemente, en su momento era en contra de Vidal y en contra de Macri, y ahora es en contra de Milei. Es como si todos los problemas de los bonaerenses justamente fueran por responsabilidad en aquel momento de Macri y hoy de Milei, cuando hace 40 años que el peronismo viene gobernando, excepto los 4 años de María Eugenia, gobernando la provincia, donde ahora parece que recién ahora se acordaron de la coparticipación, pero cuando Kicillof fue ministro de Economía no hizo absolutamente nada para revertir esto. Cuando fue diputado nacional y fuimos gobierno nosotros, tampoco hizo absolutamente nada. De hecho, hubo iniciativas políticas para devolver a la provincia de Buenos Aires por ley lo que le corresponde y no hizo absolutamente nada. Estos 4 años cuando fueron gobierno nacional, como Alberto Fernández tiraba guita a mansalva, digamos, sin ningún tipo de control, no dijo nada, pero nunca discutimos la coparticipación. Y ahora parece que de pronto se enteró que la provincia recibe mucho menos de lo que aporta, y es una discusión que la queremos dar. Yo creo que es lo único, quizás, que valga la pena de todo el discurso de Kicillof, donde me parece que de una vez por todas parece que los planetas se alinearon para los bonaerenses, donde hay un gobierno nacional que, por lo menos en lo discursivo hasta ahora, con respecto a la coparticipación, está decidido que cada provincia tenga lo que produce, donde justamente como digamos, se ve desfavorecido Kicillof, y en este contexto parece que también está de acuerdo, y donde nosotros como oposición estamos también de acuerdo en acompañar en este sentido, pero que esto se discuta por ley, se discuta, por supuesto, es una discusión a nivel nacional, ¿no? Sí, No es una sí, sí. competencia de la legislatura, pero respaldamos en el sentido que el gobernador reclame los fondos que le corresponden a la provincia por ley. Por ley significa que hay que discutir a nivel nacional, que hay provincias que se van a ver menos favorecidas, que son aquellas provincias subsidiadas, Chaco, Formosa, Santiago del Estero, digamos, que van a poner el grito en el cielo, y algunas provincias, como en el caso de la nuestra, que se va a ver favorecida porque recordemos que aportamos más o menos el 35%, 30-35%, y recibimos alrededor del 20%, Sí. y justamente eso que falta es de una provincia descapitalizada, con grandes conurbanos y, digamos, insostenibles socialmente y económicamente, con un interior destruido, sin infraestructura digamos, en salud, sin infraestructura en todo lo que tiene que ver con educación.
O sea, cuando uno quiere pensar la provincia para los próximos años, tenemos que empezar ahí, que nos devuelvan los fondos que nos corresponden. Ahí hay que volcar Creo que los lo único recursos, que Luciano. rescato de todo el discurso de Kicillof. Ahí es donde hay que volcar más los recursos, Luciano, en lo que acaba de mencionar recientemente. ¿Por dónde empezar, digamos? Producción, seguridad, salud, educación. Primero hay que hacerlo de forma eficiente e inteligente. Me parece que tener Secretaría Ministerio de Derechos Humanos, Ministerio de Mujer, Ministerio de cuanta cosa se le ocurra, no resuelven los problemas de fondo, sino justamente se acrecienta. Me parece que hay que ser eficiente y transparente en el gasto. Me parece que las deudas más importantes con la provincia tienen que ver con infraestructura, tiene que ver con salud y tiene que ver sobre todo con seguridad, lo que es el interior, digamos, el conurbano de la provincia. Me parece que ahí es donde se puede llegar a ir el grueso. Y después políticas, digamos, que tienen que ver con todo lo que es infraestructura. Somos una provincia riquísima, producimos digamos, casi el 30% del PBI nacional y no tenemos caminos rurales, no tenemos, las rutas son un desastre, las autopistas están destrozadas, las pocas que tenemos. Me parece que en ese sentido no solamente se requieren fondos que tienen que ver con obra de la provincia, sino también de nación, pero pensado para cuál es el país que queremos. Me parece que justamente la provincia tiene que ser parte de esa discusión. ¿Cuál es la Argentina que queremos? Y en base a eso, cada provincia aportar lo que pueda, lo que tenga a su alcance, de acuerdo, digamos, a su economía, de acuerdo con sus recursos naturales, y la provincia de Buenos Aires es la que más tiene en este sentido para poder aportar. Luciano, hay una inquietud de varios productores, de varias entidades, que obedece al impuesto inmobiliario rural. ¿Sí? No sé qué puede decirnos al respecto, sí, pero bueno, ahí, bueno, la inquietud pasa primeramente por el aumento con el que llegó, y segundo, bueno, porque ahora se está pidiendo una prórroga, justamente para ver si se pueden rever distintas situaciones a partir, sí, de este incremento que llegó a algunos productores en algunas partidas. ¿Qué nos puede decir al respecto? A ver, lo que la legislatura le votó, las herramientas que le dio la legislatura al gobernador con la ley fiscal fue recordemos que en diciembre el gobernador pretendía un aumento de hasta el 300% para todas las partidas. En aquel momento se logró frenar eso y se acordó, digamos, un aumento máximo de hasta el 200%, de ahí para abajo el resto de los escalonamientos, que arrancaban en 140, 170, 180 y 200%, de acuerdo a la evaluación fiscal de cada partida. Eh, ¿Qué pasó cuando nos encontramos con las primeras partidas que empiezan a llegar, digamos, en el 2024? Que los aumentos estaban muy por encima. Cuando empezamos muy por encima me refiero a 300, 400, 500 y me ha llegado un caso de una partida con el 1085%. Esto sin ningún tipo de razón de ser, porque no hay nada que justifique un aumento tan desmedido. Pero cuando empezamos a indagar caso por caso con el número de partidas y demás, con los productores que se fueron acercando, nos encontramos que ARBA, de manera unilateral, modificando un coeficiente, terminó modificando la base imponible, o sea, casi terminó siendo un revalúo fiscal de facto. Digo de facto porque el revalúo fiscal tiene que pasar por ley, por la legislatura y es potestad nuestra para hacer esos revalúos. Termina modificando, generando aumentos también desmedidos, porque, a ver, si bien es cierto que ARBA tiene la potestad, porque muchas veces, o porque hubo un cambio, porque te hicieron una ruta enfrente de tu casa, porque te pasó una autopista, cualquier modificación, esto termina cambiando, digamos, la base imponible y es entendible que uno tenga que por ahí quizás pagar más inmobiliario justamente cuando te mejoraron, vamos, te mejoró o se revaluó tu propiedad en ese sentido, pero en este caso las evaluaciones vinieron totalmente desorbitantes los aumentos. Entonces, no solo cambió la base imponible, no solo están aplicando los aumentos por encima de lo que aprobó la legislatura, sino que también eliminaron, por decisión del gobierno de la provincia, el beneficio del descuento al 20% que se estaba aplicando el año pasado para aquellos contribuyentes que estaban adheridos a débito automático. Y la verdad que esto no hay ningún tipo de razón de ser. Está totalmente alejado del espíritu de lo que acompañó a la legislatura en aquel momento, y es por eso de que presentamos este proyecto para retrotraer, digamos, los aumentos como máximo con respecto a lo que se pagó el año pasado, digamos, no es con respecto a la evaluación, a la base, no, con respecto a lo que se pagó el año pasado, es topear, digamos, como máximo a un 200% las partidas, y de ahí para abajo el resto de los escalones.
180, 170, 140, como fue justamente lo que la ley evaluó. Por otro Claro. lado, le quitamos a ARBA esta potestad de modificar ese coeficiente que puede, digamos, cambiar la base imponible, que ahora deba pasar esto justamente por la legislatura. Y por otro lado, eh, metemos el descuento este del 20% que sea por ley, que no sea por libre albedrío, de acuerdo al gobernador de turno o el antojo recaudatorio que pueda tener. Eh, y esto lo que buscamos justamente es tratar de limitar esta trampa que encontró la provincia, el gobernador, para sortear, digamos, un límite que le puso el legislatura en su momento, que lamentablemente, digamos, a la vista de todo está que así no terminó sucediendo. Bueno, el límite en definitiva fijado era de 200%, Luciano. Digamos, cuando Kicillof llegó al gobierno provincial, él lo que hizo, segmentó las partidas, digamos, los inmobiliarios. Para las partidas más chicas, los productores más chicos, digamos, tiene un porcentaje, para los medianos otra, para después otro, y para el último 5% de partidas, que son de grandes superficies, calculemos que hoy de evaluación fiscal son más o menos 200 millones de pesos, que son más o menos un 5%, esas valuaciones no tienen tope, pero se actualizan por una fórmula. Bien, Eh, entonces, pero digamos, el 95% de las partidas están topeadas a 200%. Y de ahí para abajo. Digamos, lo que ahora buscamos justamente que es ese escalonamiento se cumpla y como máximo sea el 200% para ese 95% de partidas. Y para ese 5 restante, que se ajustaba por una fórmula que nosotros, en caso de coalición cívica, en su momento lo votamos en contra de ese artículo, porque no era clara la fórmula y justamente no podíamos dimensionar en aquel momento cuál podría llegar a ser el aumento. Nosotros votamos en contra, pero ahora digamos, creemos que más allá que no lo votamos, sí hay que corregirlo porque terminó siendo aprobado, es justamente que para ese 5% de las partidas el tope máximo de aumento sea de un 220 y no sea como ahora, como partidas que han llegado con un 1085% de mil aumento. ochenta y cinco por ciento. ¿Y esto que por una cuestión de evaluación? ¿Por qué llega ese número tan El alto? caso, el caso puntual que yo vi es un campo de grande superficie, un campo enorme, digamos, pero no hay no hay nada que justifique más que cuestiones ideológicas, digamos, porque un campo puede ser grande, pero también tiene costos enormes, tiene, digamos, gastos de personal enorme, de inversión enorme. Digamos, y acá esa cuestión de porque sos grande te castigo y porque sos chico te palmeo la espalda, por supuesto que el chico hay que acompañarlo y no tiene la misma posibilidad y la misma espalda financiera que quizás un grande, pero no por eso vamos a ser resentidos, porque la verdad que no hay ninguna otra explicación de porque sos grande te castigo. Claro. Me parece que aquel que tuvo, excepto te la hayas hecho por choreo y por corrupción que te compraste tu campo, que eso, digamos, no tiene ningún tipo de justificación, pero el tipo que le hizo laburando, invirtiendo, más allá que lo haya hecho tu bisabuelo, que te lo dejó de herencia, pero si se rompió el lomo laburando, que si los que vinieron después lograron mantenerlo, no solo mantenerlo, sino acrecentarlo, invertir, generar, digamos, y lograste tener una propiedad grande, la verdad que no es motivo ese para aplicarte un impuestazo de 1085%, más que cuestiones ideológicas y de resentimiento. Bueno, está presentado el proyecto entonces, para, bueno, cuando se empiece a debatir, digamos, bueno, primeramente seguramente en comisión, ¿no? Pero después, bueno, cuando empiecen las sesiones. Sí, no, igual de todos modos, a ver, tengamos en cuenta que ahora el 12, creo que mañana, vence las primeras cuotas del Sí, inmobiliario. sí, están O pidiendo sea que una imagínate que prórroga. para nosotros no estamos tranquilos esperando que empiecen las sesiones. No, no, por Digamos, supuesto. ya nos estamos moviendo, ya estamos digamos, charlando con el resto de la oposición para conseguir, digamos, las adhesiones y el acompañamiento necesario. Así que creemos que tenemos en la mano una herramienta para ponerle un límite concreto al gobernador. Si no le alcanza la plata, que sea eficiente en el gasto, que baje el gasto en estupideces, o que termine, digamos, con el gasto absurdo y ponga los recursos donde tienen que estar, digamos, en tratar de solucionar la vida de los bonaerenses y en tratar y sobre todo, que defina cuál es la provincia que quiere. Hoy, digamos, discursivamente uno no lo escucha el gobernador que diga cuál es la provincia que quiere, lo ven los hechos. Quiere una provincia con urbanizada. Cuando uno ve ciudades importantes, eh, digamos, ustedes también lo sabrán, cuando uno ve por el corredor de la Ruta 5, Mercedes, Chivilcoy, ve ciudades donde parece que los sectores, y no lo digo, digamos, en forma peyorativa, pero muchas veces los conurbanos son los que más están creciendo, con gente por ahí que no es la gente habitual, digamos, de esas localidades,
y pareciera que hay una política de Estado de conurbanizar el interior de la provincia de Buenos Aires, cuando esto debería ser al revés. Y vuelvo a lo mismo que decía, digamos, cuando uno quiere discutir la coparticipación a nivel nacional, también queremos discutirlo, digamos, en cierta manera como si fuera una coparticipación provincial, digamos, donde los recursos que se generen se queden a nivel local. Cada una de las localidades, yo siempre saco una cuenta, creo que lo hemos hablado un montón de Sí. veces, si solamente contemplamos lo que son el aporte en retenciones de soja en cada una de las localidades de la provincia de Buenos Aires, suponiendo que todas fueran productores de soja, que todas fueran del mismo tamaño, más o menos en promedio, solamente en retenciones de soja, cada municipio bonaerense aporta más o menos 20.000 millones de pesos. No recuerdo cuál es el presupuesto de Chivilcoy, pero por ejemplo el de Junín es 18.500, 19.000 millones de pesos. O sea, es más de un presupuesto, por ejemplo en el caso de Junín, que se está yendo en retenciones. Y si bien es una decisión a nivel nacional, pero a mí me encantaría ver al gobernador discutiendo esto y plantándose con Milei diciendo, che, eliminemos retenciones, que la plata de los bonaerenses quede en el bolsillo de los productores bonaerenses. Imagínate lo que sería una localidad como Junín, Chivilcoy, Mercedes, digamos, un pueblo mío como Ascensión, con ese presupuesto volcado en la economía a nivel local. Tendríamos casi mini 35 Dubái en la provincia de Buenos Aires, pujante, con industria, con inversiones, con todo lo que se te ocurra. Estaríamos generando una migración inversa, no como la de hoy, que la gente se va del interior al conurbano, sino iría gente de los conurbanos al interior, pero con ganas de buscar laburo y mejor calidad de vida. Pero no, tenemos un interior cada vez más pobre y unos conurbanos cada vez más grandes y pobres también. Luciano, bueno, antes de despedirlo, quiero hacerle una consulta final por un tema que charlamos el año anterior, que bueno, todavía sigue ahí stand-by, ¿no? Estimo. Ante todo, le mando un saludo aquí al señor Daniel Pascuale, ¿sí? Hombre de la Mandale coalición un abrazo cívica. enorme, gran amigo, gran, buen productor y es uno de los tipos que está bueno, digamos, tomar ese ejemplo, ¿no? Gente que viene de la producción, que se involucra, que ocupa lugares, que se mete en política. Hoy justo hablaba con un programa anterior a vos, cuando decía, bueno, pero ¿por qué está pasando esto? Creo que con muchos de los motivos que explica de por qué vemos a veces muchas medidas en contra del sector es porque justamente el sector no se involucra donde se toman las decisiones. Y me parece que en ese caso Daniel ha sido, digamos, un ejemplo de eso, de abandonar la tranquilidad, de estar quizás tranquilo en su campo, en su casa y meterse en política y empezar a ocupar lugares. Así Bien, que le mando bueno. un abrazo enorme. Saludo Daniel, saludo también de la, bueno, de la gente de la coalición cívica aquí de Chivilcoy, por supuesto, bueno, ciudad Sí, sí, a la que ha a todos los visitado, amigos. sí, varias veces aquí en Chivilcoy, por supuesto, Luciano. ¿Qué, Julito también. qué pasa con la ley con la propuesta de la ley de fitosanitarios? ¿Se podrá tratar este año? ¿Cómo lo ve? Mira, yo creo que hay condiciones para tratarla porque me parece que la comisión tenemos mayoría, por lo menos la oposición. El año pasado no había ningún tipo de intención por parte del gobierno. Calculá que en todo el año la Comisión de Asuntos Agrarios trabajó 2 veces, vergonzoso. Una vez para recibir al ministro y que nos lea un PowerPoint a todos a los diputados integrantes de la comisión. Supuestamente la reunión era para debatir, ver la hoja de ruta, discutir cuáles son las propuestas y vino con un PowerPoint, nos tuvo 3 horas sentado, que directamente podía haber mandado el PowerPoint, lo miraba cada uno en su casa y después de última hacíamos preguntas. Y la segunda reunión, una que planteé yo casi a la fuerza, que convocamos a las gremiales del agro justamente para ver si la agenda productiva se empezaba a mover en la comisión y lamentablemente no tuvimos ningún tipo de acompañamiento. Por supuesto, yo era vicepresidente y quien tiene la potestad de llamar a comisiones es el presidente. Teníamos muy buena relación en lo personal, pero legislativamente la verdad que pobrísimo, digamos, de hecho, es nulo el trabajo que hizo la comisión. Esperemos que este año se pueda poner en marcha, podamos sacar la ley, sobre todo porque también vimos este año algunas cosas como por ejemplo en Peguajó, justamente por la ausencia de una ley actualizada, vemos casos donde el intendente te quiere cobrar una tasa de gasoil a cada uno de los que aplica por hectárea, porque incluso un fallo judicial le exige, digamos, es algo totalmente absurdo. Digamos, un juez federal le exige al municipio que reglamente sobre aplicaciones fitosanitarias, algo que le corresponde y le compete a la provincia. Entonces, digamos, esta ausencia de ley, y no digo ausencia, digo entre comillas, porque en realidad la ley está, pero no se está cumpliendo como está, está muy manoseada, hay muchos decretos reglamentarios, de los 135 municipios hay 70 ordenanzas distintas en la provincia de Buenos Aires, digamos que termina generando un desorden territorial, así que creo que es necesario poder actualizar una ley a los tiempos que corren y pensada para los próximos 30 40 años. Luciano, como siempre, muchísimas gracias por atender a Radio del Centro de Chivilcoy. Que siga muy bien. Un abrazo enorme, muchas Hasta gracias por luego, el muchas llamado. gracias.
Luciano Bugallo charlando con nosotros, diputado provincial de la coalición cívica, integrante de Juntos por el Cambio, para hablar acerca, bueno, de diferentes cuestiones que hacen hoy a la producción y que tienen la atención y la inquietud de varios productores. Por ejemplo, el impuesto inmobiliario rural, sí, que bueno, es un tema que tocamos también con Aníbal Giramberro de la Federación Agraria. De hecho, Aníbal me enviaba acá, sí, un mensaje, hoy a la mañana o ayer, hoy o ayer, bueno, me envió un mensaje, sí, Aníbal, no viene al caso si hoy o ayer, yo sé que a usted no le interesa, señora, sino que quiere saber de qué se trata el mensaje, ¿no? Pedido de prórroga del inmobiliario, la mesa de enlace de la provincia de Buenos Aires, integrada por la Sociedad Rural Argentina, Federación Agraria Argentina, Carbab y Coninagro, reiteran el pedido del gobernador Axel Kicillof de postergación del vencimiento de la primera cuota del inmobiliario rural, dada la enorme cantidad de inconsistencias encontradas en las boletas emitidas por ARBA, expresa el comunicado. Dichas irregularidades en muchos casos traspasan los topes probados, o mejor dicho, aprobados, como estábamos charlando con el diputado Bugallo, en la ley 2024 para las distintas escalas de establecimientos rurales. Desde la mesa de enlace bonaerense manifestamos que de no corregirse dichas inconsistencias en las boletas del impuesto inmobiliario rural, se declarará en estado de alerta ante la posibilidad de afrontar por parte de los productores tales incrementos. La capacidad contributiva de los productores está agotada y cualquier aumento excesivo promoverá el accionar frente a lo que se considera un verdadero atropello. Es lo que expresa el comunicado que nos hizo llegar Aníbal Giramberro. En este caso, él es dirigente representante de la Federación Agraria Argentina, pero también forma parte de Carbab, la Sociedad Rural Argentina y Coninagro, respectivamente, ¿no? Como para, bueno, también poner en contexto, ¿sí? Aquellos que están haciendo las entidades rurales dentro de la provincia de Buenos Aires, ¿sí? Para, en este caso, acompañar, ¿sí? Puntualmente lo que tiene que ver con esta cuestión que estábamos tocando, que estábamos charlando aquí en la mañana del centro con el diputado Bugallo, ¿sí? De Chivilcoy se van 62 millones de dólares en concepto de retenciones a todos los granos. Nos acota aquí, nos aporta también Daniel Pascuale, ¿no? Dicho sea de paso, nos está manifestando ahí también un dato más, ¿sí? Para la causa que estamos tocando en este momento, ¿sí?